Hola chicos, continuando con la temática que les mencionaba al inicio de este segundo periodo, entonces vamos a continuar con el tema de perímetro y de área. Entonces, iniciamos con el perímetro. El tema de perímetro se dividieron en tres aspectos. Vamos a hablar sobre cuál es la unidad de longitud, vamos a hablar el perímetro y cómo se presenta el perímetro en una circunferencia. Recordemos que la unidad fundamental en el perímetro, la unidad fundamental de la longitud es el metro. La longitud es una medida que se mide en una sola dimensión, por ejemplo, el largo, el ancho y el alto. La unidad fundamental para medir la longitud es el metro, pero tenemos unidades que son mayores que el metro, conocidas como múltiplos del metro, como son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Y hay unidades menores que el metro llamados submúltiplos del metro, las cuales son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Acá nosotros tenemos una tabla, ¿sí?, en la que están comparando las unidades mayores que el metro y las unidades menores que el metro, teniendo como referencia al metro. ¿Eso qué quiere decir? Que un kilómetro cuadrado equivale a 1000 metros, que un hectómetro equivale a 100 metros, que un decámetro equivale a 10 metros, un decímetro equivale a 0,1 metros, el centímetro a 0,01 metro y el milímetro equivale a 0,001 metro. Continuamos. Es muy importante tener en cuenta cómo se hace la conversión de unidades de longitud, ya sea para pasar de kilómetro cuadrado a metro, sea de una unidad de orden superior a una unidad de orden inferior, o cómo se puede pasar de una unidad de orden inferior a una unidad de orden superior. Entonces, cuando queremos convertir una unidad de orden superior a una unidad de orden inferior, nosotros multiplicamos por 10 cada vez que nosotros avancemos. Y si yo quiero convertirla a una unidad de orden superior, se divide. Veamos algunos ejemplos de esto. Para convertir 5.739 centímetros a hectómetros, como es una unidad de orden inferior a una unidad de orden superior, se divide y cada vez que nosotros avancemos lo dividimos en 10. Por lo tanto, yo divido en 10.000. 5.739 dividido en 10.000. ¿Eso qué quiere decir? Como estamos dividiendo, la coma se corre hacia la izquierda. Entonces, la respuesta me da 0,5739 hectómetros. Por lo tanto, 5.739 centímetros equivalen a 0,5739 hectómetros. Ahora, cuando quiero convertir una unidad de orden superior a una unidad de orden inferior, se multiplica. ¿Por cuánto? Recuerden, multiplicamos por 10 la cantidad de veces que nosotros avancemos. Entonces, de kilómetros a hectómetros se multiplica por 100.000. Entonces, 0,048 por 100.000, la coma se corre hacia la derecha 5 unidades, porque tenemos 5 ceros. Entonces, eso me da 4.800 centímetros. Entonces, por lo tanto, 0,048 kilómetros equivalen a 4.800 centímetros. Estos son dos claros ejemplos sobre cómo se realiza la conversión de unidades. Recordemos que el perímetro de una figura es la medida de longitud de la línea que forma todo su contorno, o sea, es el borde. Para calcular el perímetro de un polígono se suma la medida de todos sus lados, o sea, para determinar el perímetro de una figura geométrica tenemos que sumar todos los lados. ¿Sí? Veamos un ejemplo. En este ejemplo, yo quiero convertir, yo quiero hallar el perímetro. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es que todas las medidas estén en una misma unidad. Si no se encuentran en una misma unidad, tenemos que convertir esas medidas y dejarlas todas en una misma unidad. En este caso, ¿qué decidí? Decidí pasar todas las medidas a
metros. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo dos medidas que están en metros. Entonces, decidí convertirlas a metros. Y es preferible trabajar con números pequeños que con números muy altos. Entonces, 6.000 milímetros a metros se dividen en 1000, por lo tanto, 6.000 milímetros son 6 metros. 0.64 decámetros a metros me da 6.4 metros. 0.007 kilómetros a metros, 7 metros. Ya cuando hubiera convertido todas las unidades a metros, ahora sí, sumamos todos los lados y esa me da el perímetro de la figura. En este caso acá lo tenemos. Sumamos todas las medidas y me da 28.31 metros. Es el perímetro de esa figura de la cual estamos hallando el perímetro. Veamos la circunferencia. Recordemos que para hallar el perímetro de una circunferencia, la fórmula es 2pi por radio. Veamos un ejemplo de cómo queda el perímetro. En esta figura me piden hallar el perímetro de esa figura. Como podemos notar, tenemos media circunferencia y un lado que es recto. Entonces, primero vamos a hallar la longitud de media circunferencia. Recordemos que para hallar el perímetro de una circunferencia 2pi por radio, aquí me está mostrando que el diámetro es de 6 kilómetros, entonces el radio es de 3 kilómetros. Entonces 2 por 3, 6 pi. El 6 lo puedo simplificar con el 2 y me queda 3. Sabemos que el valor de pi es de 3,14, entonces 3 por 3,14 es igual a 9.42 kilómetros. Ahora, ya tengo la medida de la media circunferencia, pero creo que sumar el lado recto. Entonces, 9.42 kilómetros más 6 kilómetros, la respuesta de este perímetro de esta figura es de 15.42 kilómetros. Y esa es la respuesta de ese perímetro de esta figura, 15.42 kilómetros. Acá tienen unos videos en los cuales usted puede profundizar en ese tema de conversiones de unidades de longitud, qué es el perímetro, cómo se halla el perímetro de un círculo, o sea, que usted les ayudará a profundizar en esa temática. Eso es lo respectivo a la parte de perímetro. Pero ahora hablemos de áreas, de figuras planas. Entonces, lo de áreas las dividí en 6 aspectos y que son las unidades de área, las conversiones de unidades de área, cómo se halla el área de una figura, el área de un círculo. Les voy a mencionar el teorema de Pitágoras y unos videos que ustedes lo podrán tener para que puedan estudiar y profundizar más en la temática. Iniciemos con las unidades. Entonces, la medida de la superficie de una figura plana en unidades cuadradas es el área. Eso es lo que significa área. Es la medida de la superficie de una figura o de un espacio. Para hallar el área de una superficie se elige una unidad o patrón de medida y se calcula la cantidad de veces que la superficie contiene a la unidad. ¿Sí? Entonces, recordemos que la unidad fundamental, ¿sí?, de área es el metro cuadrado. Existen unidades mayores que el metro cuadrado y unidades menores que el metro cuadrado. Las que son mayores que metro cuadrado se conocen como múltiplos y las que son menores que metro cuadrado se conocen como submúltiplos del metro cuadrado. ¿Cuáles son los múltiplos mayores que metro cuadrado? El kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el decámetro cuadrado. ¿Cuáles son las unidades menores que metro cuadrado? Que son los submúltiplos. El decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Aquí tenemos una tabla de referencia de cuánto equivale cada el kilómetro cuadrado, el hectómetro, el decámetro, teniendo como referencia qué unidad al metro cuadrado. Entonces, un kilómetro cuadrado, ¿cuánto equivale? 1.000.000 de metros cuadrados. Un hectómetro cuadrado, 10.000 metros cuadrados. Un decámetro cuadrado, 100 metros cuadrados. Lo mismo pasa con el decímetro, el centímetro y el milímetro. Tenemos la medida teniendo como referencia al metro cuadrado.
Pero veamos cómo se hacen las conversiones. Las conversiones de unidades de área es muy parecidas a las conversiones de unidades de longitud. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero convertir una unidad de orden superior a una unidad de orden inferior, lo voy a multiplicar. Y si yo quiero convertir una unidad de orden inferior a una unidad de orden superior, voy a dividir. Es idéntico. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que en unidades de área no se multiplica ni se divide en 10, sino que cada vez que nosotros avancemos, se multiplica o se divide en 100. Veamos un ejemplo. Dos ejemplos. Convertir 25 metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que va a convertir una unidad de orden superior a una unidad de orden inferior. De metros cuadrados a centímetros cuadrados. Como avanzo dos espacios, yo multiplico por 10.000, que es 10 a la 4. 25 por 10.000 me da 250.000 centímetros cuadrados. Si yo quiero convertir 56.3 milímetros cuadrados a decámetros cuadrados, de milímetros cuadrados a decámetros cuadrados, yo multiplico por 100 millones. Entonces, 56.3 dividido en 100 millones es igual a 0.000000563 decámetros cuadrados. ¿Sí? Tengan en cuenta que al convertir unidades de área se multiplica y se divide en 100 para que lo tengamos presente. ¿Qué es el área? El área es la medida de la superficie de una figura plana, ¿sí? Que para hallar el área, nosotros elegimos una unidad de patrón de medida y se calcula la cantidad de veces que esa figura, ese patrón en la figura que nosotros tenemos, ¿sí? Antes de que se tuviera una expresión matemática para obtener la medida del área de un terreno, pues se realizaban con objetos no convencionales, ¿sí? Por decir algo, para elegir un patrón, ya sean un palo, una cuarta, que es la medida de la mano, un pie, el codo que es la distancia del codo a la muñeca, ¿sí? Son objetos no convencionales que nosotros teníamos a la mano y que para hallar y determinar o estimar el área de una figura o de un terreno. Eh, Nosotros tenemos presente ya algunas expresiones matemáticas que hemos conocido, ¿sí? A lo largo y durante todo este tiempo de la matemática, de la geometría, es que el área de un cuadrado es lado por lado, el área de un rectángulo es base por altura, el área de un triángulo es base por altura dividido en 2, el área de un paralelogramo es base por altura, el trapecio es la base mayor más la base menor, lo multiplicamos por la altura y se divide en 2. El área de un círculo es que es pi por radio al cuadrado. El área de un rombo que es diagonal mayor por diagonal menor y se divide en 2. Y el área de un polígono que es perímetro del polígono por el apotema, que es el apotema es la distancia que hay del centro del polígono al punto medio del lado y se divide en 2. Pero entonces, cuando nosotros tenemos figuras o superficies que no son fácil de hallar el área, lo que sí podemos hacer es que nosotros podemos descomponer esas figuras en figuras que nosotros conocemos, descomponerla en figuras que nosotros conocemos y hallar el perímetro de cada figura y al final el área de cada figura y al final sumamos todas las áreas. Por ejemplo, si yo les voy a hallar el área de esa figura, pues, yo no tengo una fórmula que me permita hallar el área inmediatamente de toda la figura. No, sino que lo que hemos que realizar. Nosotros lo que hemos que realizar es que descomponemos esa figura en figuras que nosotros conozcamos. En este caso, ¿qué puedo observar? Que yo puedo hallar el área de un triángulo, el área de un rectángulo y el área de otro rectángulo. De pronto se miran, profe, ¿esa es la única forma de descomponer esa figura? No, hay diversas formas como se podría eh, descomponer. Por ejemplo, si yo trazo esa línea y esta línea, ¿ahora qué tengo? Tengo el área de un rectángulo, el área de un cuadrado y el área de un trapecio, ¿sí? Entonces son figuras, todo depende de ustedes cómo quieran descomponer la figura, que sea conocida y ustedes puedan hallar el área.
Entonces, en el ejemplo que les estoy mostrando, ¿qué decidí? Decidí descomponerlo de esa forma, que es el área de un triángulo y el área de dos rectángulos. Recordemos que para hallar el área de un rectángulo es base por altura, ¿sí? Entonces, la base, vamos a hallar el área del rectángulo mayor, del rectángulo de la parte inferior, que es la base es 8 por la altura que es 2, 8 por 2, 16 metros cuadrados. Ya tengo el área de un rectángulo. Ahora hallemos el área del triángulo. Base, la base mide 3 metros y la altura mide 3 metros. Entonces 3 por 3, 9. Y lo dividimos en 2. Y 9 dividido en 2 me da 4.5, que aquí tengo. Entonces ya tengo el área de un triángulo y el área de un rectángulo. ¿Qué me hace falta? El área de ese rectángulo. ¿Cuánto mide la base? Mide 3 metros. ¿Y cuánto mide la altura? 4 metros. ¿Por qué 4 metros? Porque la distancia de este lado todo mide 6 metros menos 2, que fue el área de rectángulo de la parte inferior. Entonces por eso que me queda 4. 3 por 4, 12 metros cuadrados. Sumo las tres áreas, el área del triángulo, el área del rectángulo y el área del rectángulo, y obtengo que el área de esa figura es 32.5 metros cuadrados. Continuemos. El círculo. Recordemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, para hallar el área de un círculo, es aplicar la fórmula. Yo se las quise acá complementar con otra figura que se pueden llegar a encontrar y es el área de la parte sombreada. Yo acá, ¿qué consejo les doy? Que primero hallen el área de la figura general. Y el área de la figura general acá que observo es que yo acá tengo es yo acá observo que tengo el área de un rectángulo. Entonces, hallamos el área del rectángulo. Base por altura. ¿Cuánto mide la base? 36. Por altura que es 16. 36 por 16, 576 metros, centímetros cuadrados. Listo, ya tengo el área de rectángulo. Para esa área de rectángulo, ¿qué le voy a restar ahora? ¿Qué le voy a quitar? El área, le voy a quitar el área de, aquí tengo un cuarto de circunferencia y aquí también tengo un cuarto de circunferencia. Entonces, si yo sumo el área de los cuartos de circunferencia, obtengo que es el área de media circunferencia. Entonces, recordemos que para hallar el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Como es media circunferencia, lo divido en 2. El radio de esa media circunferencia, ¿cuánto es? 16. Entonces, 16 a la 2, 256 por pi. 256 dividido en 2 me da 128. Recordemos que el valor de pi es de 3,14. 128 por 3,14, obtengo que la respuesta es de 401.92 centímetros cuadrados. Ahora, como ya tengo el área de, de un rectángulo y el área de media circunferencia, ¿qué hago con esas dos áreas? Las resto porque quiero hallar el área de la parte sombreada. De esa parte sombreada. Y yo tengo que el área de esa parte sombreada es de 174.08 centímetros cuadrados después de realizar la respectiva resta entre las dos áreas. Es muy importante notar en área que un tema más que podemos llegar a observar es el teorema de Pitágoras. ¿Para qué nos va a servir el teorema de Pitágoras y en qué momento se puede utilizar? El teorema de Pitágoras a usted le sirve para hallar la medida de un lado de un triángulo rectángulo, ya sea la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, en ese caso es h, y los catetos son los lados más cortos, que en ese caso le estamos simbolizando como A y como B. El teorema de Pitágoras me dice que para hallar que hipotenusa al cuadrado, o sea, el área, la hipotenusa, el lado más largo al cuadrado es igual
A la suma de ambos catetos al cuadrado es por eso que está a la 2 más b a la 2. Cuando ustedes quieren hallar la hipotenusa, despejando, ¿sí? Encontramos que la hipotenusa que es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Si ustedes quieren hallar la medida de un cateto, entonces es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos b al cuadrado. Y para hallar la medida del otro cateto, lo mismo, hipotenusa al cuadrado menos b menos a al cuadrado. En este caso, yo les traigo este ejemplo y les digo, ¿cuál es la medida, la longitud de la escalera? Sabemos que la altura de la pared es de 20 metros y la base de, y la distancia que hay de la pared al extremo de la escalera es de 5 metros. Como acá me están pidiendo hallar la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, sabemos que, entonces 5 al cuadrado más 20 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, más 20 al cuadrado, que es 400, 20 por 20, 400. Sumo ambos resultados, 25 más 400, 425. El último paso del teorema de Pitágoras siempre es hallar la raíz cuadrada, porque yo necesito hallar la longitud, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de 425 es aproximadamente 20,6 metros. Entonces, yo acá les pregunto lo que podríamos hallar es, si yo les dijera, ¿cuál es el perímetro de ese triángulo? Entonces, como me está preguntando por el perímetro de la suma de todos los lados, entonces da 5 más 20,6. ¿Cuánto me da el perímetro? Si ustedes hacen la suma respectiva, se van a dar cuenta que ahí el perímetro es de 45,6 metros. Ahora, si necesito hallar el área, pues ya conocemos la base y la altura, entonces 5 por 20, 100 y lo dividimos en 2, me da 50 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, este tema nos ayuda, el teorema de Pitágoras nos ayuda mucho para encontrar la medida que nos hace falta en un triángulo rectángulo o en aquella figura donde podemos observar triángulos rectángulos. Ese es un tema muy bonito y muy divertido, de mucho análisis, ¿sí? Es un tema que acá yo les pongo unos videos para que ustedes puedan profundizar en esa temática y yo sé que nos vamos a entretener. Por favor, cualquier duda, pregunta, me la pueden plantear y yo con mucho gusto se la voy a responder. Estaré atento en todo momento. Muchas gracias y sigan estudiando juiciosos que vamos a sacar toda esta asignatura adelante. Muchas gracias, que tengan buen día.